Hola, muy buenas. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tigriteando con vosotros y vuestras B, y hoy voy a hablar de validar. ¿Qué es validar? Bueno, pues en el otro podcast, en el otro episodio, estuve hablando de las etimologías de las palabras y que a mí me ayudaban mucho a entender realmente de dónde venían esas palabras. Los romanos eran gente muy inteligente y a mí me encanta saber cómo veían ellos el mundo. Bueno, pues os voy a leer la etimología de validar. Desde la página Etimologías de Chile dice que validar viene del latín validare, hacer útil, firme, correcto. Este verbo viene de validus, válido, que ha recibido la acción de ser fuerte, y es el participio pasivo del verbo. Empieza otra vez. La palabra validar viene del latín validare. Hacer útil, firme, correcto. Este verbo viene de validus, válido, que ha recibido la acción de ser fuerte. Participio pasivo del verbo valere, ser fuerte, valer. Y este verbo nos dio un montón de palabras más, como son valor, prevalecer, valencia, equivalencia y valentín. Se asocia con la raíz también indoeuropea val, que es ser fuerte. Es decir, es todo lo contrario a no pasa nada. Algunas personas me diréis, bueno, esto os parece como una concepción que nos han introyectado, que es cuando te caes, te levantas, eres fuerte, no pasa nada. Pero para mí ser fuerte implica otra cosa. Ser fuerte implica hacerte cargo de tus emociones, hacerte cargo de las cosas que te han pasado y que me estoy haciendo un fucking lío y voy a empezar otra vez. Plan. Igual para algunas personas esto de que se relacione con ser fuerte es un poco extraño, ¿no? Porque pues parece que cuando un peque se cae, pues muchas personas van y le dicen, venga, que no pasa nada, ¿no? Sé fuerte, no llores. Y eso es todo lo contrario de validar. Pero si le damos una vuelta a todo esto, yo creo que al final la fortaleza tiene mucho que ver también con la vulnerabilidad. Es decir, que igual la característica de ser fuerte también es tener valor de mostrarte vulnerable. Cuando estamos validando las emociones de una persona, en el fondo lo que le estamos diciendo es lo que tú sientes es válido. A eso se refiere con validar. Es legítimo, es correcto, está bien, tiene un propósito, ¿no? Es esto que te está pasando, tienes derecho, permítetelo. Hazlo, tú puedes. O sea, todas las frases que queráis poner en una taza de café aplican aquí. Entonces, muchas veces a mí me dicen, no, es que yo valido a mi hijo y se enfada más. Es que cuando estamos validando, nuestra intención no puede ser que deje de sentir esa emoción. Queremos justo lo contrario. Si no es que no es que no haya enseñado a validar, es que nuestra intención no era validar, reconocer, permitir, sostener la emoción que tiene la persona que tenemos al lado, sino que dejara de llorar o dejara de sentir. Entonces, igual, tenemos que dar un pasito más atrás y pensar, ostras, porque a mí me molesta tanto que mi hijo llore o tenga rabia o lo que solemos decir, que ya os he dicho que a mí no me gusta la palabra, o que tenga una rabieta. O que se muestre muy triste, o que otra palabra que también me disgusta un poco, que es como lloriquear, ¿no? Gimotear. ¿Por qué me molesta a mí tanto? ¿Para qué me molesta tanto? ¿Qué me está diciendo esta emoción que yo no estoy pudiendo sostener de mi hijo? ¿Cómo fue sostenida esta emoción cuando yo era pequeña? ¿Fue realmente sostenida o fue aplastada? O incluso castigada. ¿Qué está pasando ahí cuando la otra persona que tenemos tiene una emoción? Porque si nuestra intención al validar es solucionar un problema, eso no va a ocurrir. Porque no podemos utilizar una estrategia o una herramienta de ayuda y de cooperación desde el control. Porque si lo que queremos es controlar cuando llora o deja de llorar, no va a funcionar. Porque las personas, hablamos el otro día, tenemos intuición. Entonces,
nos damos cuenta de cuando nos están manipulando, sobre todo los niños muy pequeños, se dan cuenta enseguida de lo que estamos haciendo, aunque parezca que no, pero se dan cuenta de nuestra intuición enseguida. Por eso hay determinadas veces que los niños de repente ante un adulto se muestran muy reacios a relacionarse con él, porque han algo notado que no les acaba de cuadrar. Y igual pues está haciendo bromas un poco extrañas que no le hacen, iba a decir una palabrota, gracia a nadie, pero igual los adultos pues nos dejamos llevar, en vez de mandarle a algún sitio, nos reímos con él porque queremos ser socialmente cordiales, pero los niños todavía eso no necesitan. Y bueno, cuando te haces mayor, pues igual en determinadas situaciones es útil, pero también es importante conservar esa autenticidad que teníamos de pequeñitos y decir, pues mira, es que no me hacen ni gracia lo que acabas de decir. Bueno, que me estoy desviando y no quiero desviarme porque el tema de hoy es validar. Entonces, yo aprendí la importancia de validar, igual no con un niño ni con una niña, sino con un adulto, con mi persona favorita. Y esto lo he contado en más ocasiones y lo voy a contar también hoy. Si ya lo habéis escuchado, pues pasar un minuto de podcast. Y si no, pues es el momento de que os reáis un ratito de nosotros, porque vais a reíros de las relaciones de adultos. Y aquí tengo que meter en la ecuación a mi amiga Carmen, que no sé si alguien tiene una amiga perfecta, la amiga que todo lo hace bien, todo le sale bien, es maravillosa, de verdad, pues yo la tengo una amiga que es perfecta, por desgracia la veo poco y todavía menos, porque no sé, vamos a ver cuándo empieza este lío y a saber cuándo nos vamos a ver, pero la quiero muchísimo y es para mí una persona 10. Entonces es muy importante también en la historia. Así que desde aquí la mando un abrazo. Como ella no escucha mi podcast no se va a dar cuenta, pero Carmen, te mando un abrazo desde aquí. La anécdota es así. Estábamos en la playa en Cádiz, en la playa de Bolonia, que si no habéis estado es una maravilla. Cuando se pueda así volver a viajar, igual os animo a que vayáis. Las ruinas de Baelo, Claudia, están al lado, o sea, es un enclave para mí paradisíaco, es de mis sitios favoritos en el mundo desde que era muy pequeñita. Y entonces habíamos pasado un día maravilloso con mi amiga Carmen, que como ella vive en Cádiz y yo vivo en Madrid, nos vemos muy poco. Y era un día maravilloso. Y entonces pues veníamos ya apurando los últimos rayos de luz del día. Yo estaba ya bastante despistada de lo que le pasaba a mi marido y a las hijas y a todo el mundo, porque estaba disfrutando mucho de ese momento presente que estaba llegando a su fin. Y entonces vino Miguel bastante agobiado y yo no supe observar, no supe ver y no supe escuchar. Me hago cargo de toda mi parte de responsabilidad, que por otro lado pues me ha dado piedad a contar esta anécdota. Entonces me dijo súper agobiado: Vega se ha hecho pis. Y entonces yo le pregunté: ¿pero en la silla o en la base de la furgo? Y me dijo: en la base de la furgo. Y entonces mis palabras fueron: bueno, entonces no pasa nada. Mientras que mi amiga, la amiga perfecta, que no ha hecho ni un curso de desarrollo personal porque es que lo lleva ella ya interiorizado en sí misma, mi amiga perfecta le dijo: vaya, debe ser muy frustrante. Mientras yo le decía: bueno, no pasa nada. Mi amiga le decía: debe ser muy frustrante. Te entiendo. No pasa nada, te entiendo. No pasa nada, te entiendo. O sea, entonces a Miguel, al recibir esos dos mensajes, así como más el estrés del día, estar cansado, el pis de la nena, las plantillas de vida que tenemos cada uno, que hay veces que nos meten en muchos problemas, pues me dijo: ¿ves? Tú nunca me validas. Tú nunca me validas. Y en vez de yo escuchar lo que me estaba diciendo en el fondo, que era: ahora mismo con lo que me acabas de decir no me siento importante, ni reconocido, ni conectado, me ha dolido lo que me has dicho, por favor repáralo, hazte cargo de lo que es tuyo. Yo fui y no hice nada de eso y le dije: bueno, pues si tanto te gusta Carmen, cásate con ella. Entonces en ese momento, como mi amiga es perfecta, pues intentó mediar en vez de mandarnos a la mierda, que igual era lo que hubiéramos necesitado. Y bueno, pues quedó en una anécdota sin más. Yo la cuento siempre en los cursos y en el fondo es a mí lo que me hace darme cuenta de que las herramientas o las estrategias de disciplina positiva o lo que aprendo de Montessori no es algo para aplicar con la infancia, es algo que ya forma parte de mí. Y que algo forme parte de ti no significa que lo tengas que hacer siempre. Significa que cuando te confundes te puedas dar cuenta.
Entonces, en ese momento yo, con todo lo que he estudiado, todo lo que sé, lo que muestro en los cursos, asesorías, redes y tal pascual, las veces que he explicado lo que es validar, ¿por qué en ese momento no validé? Pues porque soy un ser humano que me importaba pues bastante poco este tema del pis, pues no le di la mayor importancia porque yo pensé, o sea, no es como tener que lavar la silla, pues se ha hecho pis, lo limpiamos y tiramos, ¿no? Pero para él era importante. Lo que yo quiero es que se dé cuenta de que yo le acompaño en esa importancia, yo le acompaño en esa emoción que está teniendo. Y eso, cuando estamos hablando de personas, validar la emoción que tiene el otro puede suponer que ante ese reflejo que nosotros le acabamos de hacer, pues efectivamente la emoción se muestre todavía con más intensidad. Porque si antes estaba, bueno, estoy mostrando esta emoción, no sé si está bien o está mal, no sé si puedo o si no puedo, se te están cruzando ahí un montón de pensamientos, años y años de condicionamiento, heridas de infancia y un gran melón, y la otra persona te dice, veo que esto es difícil para ti, lo que sientes es normal, date permiso para, pues es que claro, pues si me das permiso, pues ya, pues lo que me faltaba, y lloro y me enfado y tengo todo el derecho del mundo, porque ese es el objetivo de las emociones, decirnos exactamente lo que queremos y lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Que como hemos crecido desoyéndolas, que la primera educación emocional que hemos tenido muchos de nosotros igual ha sido el monstruo de colores, que a mí me encanta, también os lo digo, que me parece un buen inicio. Creo que le debemos mucho a ese libro y por supuesto pues es un punto de partida. Bueno, en definitiva no hemos tenido mucha educación emocional. Esto de educación emocional no significa que las emociones puedan domesticarse, sino más bien es permitirnos expresarlas, reconocerlas, ponerles un nombre, darle sentido, entender sus propósitos y demás, ¿no? Para mí la educación emocional es eso y no reprimir. Pero como no lo hemos tenido, pues tenemos que volver a reaprenderlo. Y cuando aprendes algo de pequeño, pues es muy sencillo. Es cuando aprendes un idioma, pues un peque en 2 semanas te está empezando a hablar inglés cuando se muda a un país extranjero. Y en 2 semanas, pues tú, pues no. Pues así nos va, que todavía seguimos aprendiendo el verbo to be cada vez que empezamos un curso de inglés. Bueno, que me desvío. A donde quiero llegar es que lo que aprendemos en la infancia es mucho más fácil de aprender por un tema de desarrollo cerebral, y cuanto más mayores seamos, pues más difícil va a ser, porque tendremos que desaprender muchísimo y tendremos que crear nuevas conexiones neuronales. Es decir, esto de validar, si yo después de escuchar este podcast no vas a saber validar. De hecho, yo tampoco sé validar. A veces me sale y digo, mira qué bien que me ha salido, y otras muchas pues no me sale. Es que lo más importante de esto es el objetivo que yo tengo. ¿Cuál es mi propósito cuando valido? ¿Estoy validando a mi peque cuando tiene una emoción porque he leído en el blog de Bay o he escuchado en un podcast o lo he escuchado en un curso que validar es una estrategia? Pero si realmente lo que quiero es que deje de llorar porque yo no puedo sostener su llanto, o yo no puedo sostener su rabia, o no puedo sostener su enfado o su tristeza, pues al final mi intención va a contaminar el objetivo real de la estrategia, de la herramienta validar, que es que la otra persona se sienta sostenida, entendida, y que le hagamos llegar el mensaje de estoy contigo. Entonces, cuando no podamos decir nada con las palabras, como la canción, pues igual es mejor estar callados, estoy contigo. Y estar, sin más, porque con eso no te confundes. Cuando estás de verdad con presencia, desde él no tengo ni idea de lo que tengo que decir, no sé qué te pasa, no sé cómo ayudarte, voy a quedarme aquí a tu lado porque creo que eso puede venirte bien. También vas viendo si la otra persona observar de nuevo, ¿no? Porque igual le apetece estar sola y estás tú ahí en plan con cara de gatito. No se trata de eso. Me refiero a, de verdad, te voy a acompañar en esto que te esté pasando, aunque no tengo ni idea de qué decirte. Igual hasta se lo podemos decir así, no tengo ni idea de qué decirte. Porque igual es lo que, desde la honestidad, lo que nos sale, y yo creo que es importante también ser honestos a la hora de expresarnos, pues no sé cómo puedo ayudarte. Y cuando los niños son muy pequeñitos, pues por supuesto que es importante también validar, pero muchas veces el problema que yo me encuentro es que decimos, por ejemplo, entiendo que estés muy enfadado y es como pulgares arriba, pero es la hora de cenar y tienes que recoger. Pulgares abajo, no sé cómo deciros, eso no es validar, eso es adoctrinar.
Ese no, o sea, no vamos mal por ahí. Entonces, cuando añadimos un pero o añadimos después una orden, se ha acabado. Eso no es validar, eso es otra cosa. Puede funcionar, no puede funcionar, no voy a entrar ahí, pero no es validar. Validar es decir a la otra persona, a la que tenemos delante, lo que sientes es legítimo, tienes derecho, permítetelo, sigue siendo igual de válido, importante, escúchate, yo estoy contigo. Si no vamos a poder sostener la emoción que tiene el otro, pues es mejor que hagamos tiempo fuera y venga otra persona. Y si estamos ahí practicando a ver qué tal nos sale, pues vamos también a darnos permiso para sostener hasta donde lleguemos, ¿no? Que no hace falta hacerlo todo perfecto. Luego muchas veces hay peques a los que les sienta mal que le pongamos una etiqueta a la emoción que están teniendo, y si lo piensas, pues igual es que es muy legítimo también, ¿no? Entonces a veces me dicen las familias, es que yo le digo estás enfadado y se enfada más todavía, y bueno, puede ser por lo que hemos dicho antes, porque se dé permiso a enfadarse, porque le estamos dando permiso para hacerlo, o puede ser porque realmente no está enfadado, está triste. Y encima de que tengo una emoción intensa y no me entiendes, me vienes dando aquí consejitos de lo que tengo o no tengo que hacer. No, mira, vete a freír espárragos. Esto pasa también con los adultos y pasa con los niños. Entonces, una forma de validar lo que la otra persona está sintiendo sin jugar a los detectives puede ser definir lo que acabamos de ver, ¿no? Veo que te ha molestado que tu hermano o tu hermana te quite los rotuladores, en vez de decir veo que estás enfadado o frustrado o triste, o veo que no te ha gustado. Por ejemplo, si no queremos añadir el molestar, que igual ya es como meter un matiz de enfado, como el enfado en un grado más bajito. Entonces podemos decir lo que hemos visto, podemos hacer una suposición, pero desde ese lugar, desde el yo creo que, pero sin decir estás enfadado, porque ese estás enfadado muchos niños lo pueden interpretar como encima me estás diciendo lo que tengo que sentir, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro qué es esto de validar, porque yo creo que es algo que es más fácil de hacer, ¿no? De hacer mal. Es algo que se aprende a través del fracaso, como creo que casi todo en esta vida. Vamos a aprender a validar fracasando, entonces cada vez que la liemos validando, pues mira, así no es. Medallita que al día siguiente lo haré un pelín mejor. Hay veces que no saldrá y hay veces que no, pero para mí, aunque todavía no se nos dé del todo bien, aunque nos equivoquemos a la hora de ponerle la etiqueta a la emoción, si todavía no hemos decidido hacerlo validando la acción que lo provoca la emoción, pero ya nuestro hijo o nuestra hija siente que estoy aquí contigo. Entonces, aunque yo me acuerdo una vez que a mi hija mayor era un poco así de este tipo, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que tenía como 2 años y algo, acababa de nacer Emma y entonces yo le decía, vaya, veo que estás enfadada. De estas frases que yo me había aprendido que era lo que tenía que decir cuando tocaba, ¿no? Porque la había leído en no sé dónde y ya está, pues cuando pase esto, haces esto y ya está. La crianza son matemáticas y ojalá fueran matemáticas porque sería todo mucho más sencillo. O no lo sé, o igual sería más aburrido. Bueno, total, que le dije, veo que estás muy enfadada. Y entonces me miró a los ojos como en plan, ¿no te enteras de nada, mamá? Como si en vez de tener 2 años tuviera 15. Y me dijo, no, lo que estoy es frustrada. Decía frustrada. Y fue como, vale, pues vale. Yo no sabía que sabía esa palabra. Fue lo primero que pensé, pero aunque yo me equivoqué a la hora de identificar la emoción que ella estaba sintiendo, ella se sintió escuchada, sintió que yo me estaba preocupando por ella, aunque no tuviera ni idea, sintió que estaba con ella, que estaba lo que quisiera que estuviera pasando, yo estaba ahí con ella, aunque no lo entendiera, pero había conexión. Entonces creo que cuando hablamos de validar es necesario ir un poquito más allá, ¿no? No estar pensando en lo hago bien o lo hago mal o me va a salir o va a llorar más, sino ¿cuál es mi intención? Mi intención es que le llegue mi amor incondicional en cada interacción que tengamos, especialmente las que sean más dolorosas para él o ella. Pues si cuando tú vas con esa intención y vas con el corazón en la mano y te amo, pase lo que pase te amo, me insultas te amo, me pegas te amo, tampoco estoy diciendo que les dejemos que nos hagan moratones, ojo, no estoy hablando de eso, hablo de que incluso en esos momentos en los que hay tanto malestar
que la única forma que tiene un niño, una niña o cualquier persona de reponerse del dolor que está sintiendo es vengándose de alguien, en esos momentos es cuanto más necesitan ser acogidos. Entonces, si nos lo trasladamos a la psicología individual, a la disciplina positiva, hablamos de la metaerrada de venganza. Una metaerrada de venganza es lo que acabo de explicar, cuando alguien se siente tan dolido, siente que la injusticia que está soportando es tal que la única forma que tiene de darle la vuelta es vengarse y hacer daño. Es la única manera que va a tener de poder en su mente, en su proceso mental, en su lógica privada de poder sobrevivir. Cuando alguien está tan dolido es cuanto más nos necesita, como dice el dicho, que a mí el dicho no me apasiona, el de quiéreme cuanto más lo merezca, que menos lo merezca, que será cuanto más lo necesite. A mí ese dicho no me gusta mucho, porque todas las personas son merecedoras de afecto incondicional. Es decir, independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer, ¿no? Igual se podría decir cuanto menos parezca que lo merezca o algo así. Bueno, dar una vuelta como queráis. El tema está en que en esos momentos es cuanto más nos necesitan. Nuestra mejor versión, la más compasiva, la más honesta, la que emane amor incondicional por cada uno de sus poros. De nuevo, cuando un peque está así, es una forma de interpretarlo como un termómetro, como un termostato de que algo muy duro, muy doloroso le está pasando y que tenga todo nuestro amor en ese momento. Entonces, aunque todavía no hayamos aprendido a validar de la forma que sea mejor o más fácil, simplemente acercarnos y con nuestra mejor intención decir las palabras que pensamos que pueden dañar menos. Solo con eso ya la otra persona puede sentirse entendida y importante, ¿no? Que al final es el objetivo. Eso no quiere decir que en ese momento, cuando un niño está tan enfadado que realmente quiere herirte, igual te está diciendo frases que te hacen daño porque está muy enfadado, muy dolido, le vayamos a validar y diga, gracias, menos mal que me lo has dicho, oye, que igual pasa en algún momento, pero realmente no es así, porque la desconexión, por desgracia o por suerte, no lo sé, no se arregla como una varita mágica, no se arregla chasqueando los dedos. Es cuanto más bajamos a cada una de las metas erradas, que si es la primera vez que escuchéis esto, las metas erradas es un planteamiento que tiene la disciplina positiva o la psicología individual, por el que, bueno, más que metas erradas son como objetivos erróneos. La meta final es pertenecer y contribuir. Cuando un niño, una niña o una persona, no es que los niños no sean personas, me refiero a un adulto, no logran pertenecer y contribuir, se van a situar en una de estas metas. Son atención, la siguiente es poder no contributivo, la siguiente es venganza y la cuarta es insuficiencia, que es cuando ya se consideran que no son suficientes, que no pueden hacer nada por cambiarse y lo único que hacen es un poco pues evadir y no querer intentar. Ese sería el cuarto grado, que es cuando la desconexión con su entorno o con sus adultos de referencia está tan tocada que es difícil que salgan de ahí. Es posible, no hay cosas peores se han visto, sobre todo en primera infancia. El poder reparador del vínculo es increíble, ¿no? Y con trabajo se puede reparar, el vínculo se puede reparar y la conexión se puede reparar, pero nos da un indicio de saber qué puede estar pasando. Entonces, la opción de validar es una estrategia que, por supuesto, puede ser útil en cualquiera de las 4 metas, pero probablemente sea la mejor opción junto con no tomártelo personal en la meta errada de venganza. Y bueno, con esto creo que he hecho como un mini resumen de lo que para mí es validar, que no significa que sea lo mismo para todo el mundo. En el fondo, yo creo que como todo lo que intento explicar siempre, para mí lo importante es la intención que nosotros ponemos, la intención que tienen nuestras palabras. Y cuando hablamos desde la benevolencia, desde la bondad, yo creo que le llega a la otra persona, sobre todo si la tenemos al lado y ve nuestro lenguaje corporal. Y que llegue no significa que el conflicto deje de existir. Lo importante ahí es que la otra persona se sienta entendida, porque cuando la otra persona se siente entendida es más fácil que pueda empezar a autoalentarse, que al final pues la mayoría del aliento nos le damos a nosotros mismos, en vez de estar pensando en lo injusto que es la situación, de que encima de que me pasa esto viene esta a decirme que no pasa nada porque se haya hecho pis mi hija en el coche. Porque
Y luego además esto último, ya cierro la anécdota, tiene mucho que ver también con nuestra forma de ver, de sentir y de interpretar la vida, ¿no? Porque donde yo veía bueno, es que de verdad pensaba, no pasa nada. O sea, mi forma de plantearlo era, lo limpiamos, nos va a llevar 3 minutos, cuando lleguemos lo terminamos de solucionar, pero vamos a poder salir de esta playa, ¿no? De todos los escenarios problemáticos que podían surgir, es el más leve, porque igual mi forma de ver la vida es preocuparme en exceso, pensar en todos los posibles escenarios, todos dramáticos, desde nos quedamos en una duna hasta hay un apocalipsis zombie, pues que me digas, se ha hecho pie en el suelo de la furgoneta, para mí eso está en el grado más leve, no pasa nada, pero ese no pasa nada me lo puedo decir a mí misma. En plan, ve, y no pasa nada, ya está, vas a sobrevivir hoy, medallita. No, es que lo importante no es lo que yo digo, sino cómo lo recibe la persona que tengo delante. Por supuesto, no podemos estar, sobre todo yo que trabajo en redes sociales, pensando siempre en cómo le va a llegar al otro, porque entonces solo pondría fotos de gatitos. Pero sí puedo hacerlo con la persona con la que comparto mi vida, que es una de las más importantes, ¿no? Entonces, entender cómo funciona la mente del otro a mí me parece esencial. Y a la vez, si igual en otra situación en la que no hubiera estado estresado porque era tarde, porque las niñas estaban cansadas, porque no le gusta la playa, porque no le gusta la arena, porque todas estas cosas que él había hecho un esfuerzo grande, esto Sune te va a encantar, había hecho un esfuerzo muy grande por ir a la playa y se quería ir ya. Entonces, para Miguel, no poder irnos porque había sucedido esto era un contratiempo muy grande. Entonces, si él se hubiera dado cuenta de, mira, he preocupado a mi mujer, pero luego le he dicho que no pasaba nada, entonces, o sea, que no era tan grave, y me ha dicho no pasa nada porque ella ya se había hecho un escenario peor, pues no hubiera terminado esto en una peleilla. Pero como no fue así, como estaba muy estresado, como no tenía el cerebro integrado, como se lo tomó personal, pues como se lo tomó personal, pues dijo otra frase. Y entonces ahí te puedes enzarzar o puedes pararte, respirar, observar, ver que me está molestando tanto a través de autoescucha. Bueno, y desde ahí ya sabéis cuáles son los pasos de buscar soluciones. Pero es importante también ver las cosas desde el punto de vista del otro. Porque si nos quedamos solo en nuestro punto de vista, va a ser muy fácil, muy difícil que podamos llegar a acuerdos. Va a ser muy difícil que podamos solucionar cosas porque vamos a estar todo el rato mirándonos el ombligo en vez de intentando mirar cuál es el problema que tiene la persona que tenemos al lado. Y bueno, también desde la más absoluta de las benevolencias hacia mí misma, ¿no? Si yo soy una persona que el conflicto me agobia, que las cosas estresantes me hacen que me bloquee, pues también es entendible que minimice estas cosas que realmente no son tan graves, ¿no? Porque también su necesidad de controlar, que en el fondo pues es legítima también, ¿no? Que hay veces que hacemos broma con esto, pero en el fondo somos estrategias que hemos aprendido para poder sobrevivir, pues ahí bien esas están, ¿no? Nuestros cerebros pequeñitos las hicieron y las hemos mantenido porque nos compensa hasta que aprendamos nuevas cosas que todavía no sabemos sobre cómo funcionamos y cómo mejorar. Pero en el fondo pues me complica bastante la vida. Y lo importante es que a pesar de que me complica, sigo esforzándome en validar, aunque no entienda lo que carajo estoy validando, porque realmente no entiendo cuál es el problema. O sea, años después sigo sin entender cuál es el problema de que se haga pis, pero sí me puedo conectar muchísimo con esa sensación de impotencia o de frustración o de tristeza o de rabia o de lo que quisiera que estuviera sintiendo, de cuando tú tienes un plan y no te sale y te complica mucho la asistencia. Y la arena pica y mi mujer no deja de hablar con su amiga la perfecta y las niñas van a decir que tengo hambre y no salimos de esta playa y ya es de noche. Yo puedo conectar con todo eso, aunque no entienda exactamente lo que pasa por su cabeza, aunque no esté de acuerdo, puedo conectar con esa emoción porque yo también en algún momento de mi vida la he sentido. Y aunque desde luego no es comparable, pero puedo estar allí sosteniendo, estando con ello, dándole aliento, dándole toda mi comprensión y toda mi compasión para que exprese todo lo que necesite, porque yo lo voy a recibir de la mejor forma que sepa. Y yo creo que al final eso llega, sea con adultos o sean con niños. Validar no significa estar de acuerdo, validar significa decirles estoy contigo.
Así que en resumen, validar no es animar, validar no es una palabra mágica para que el otro deje de expresar, sino más bien todo lo contrario. Validar no significa minimizar el problema, validar no significa aportar una solución, que desde luego son mis 2 puntos de dolor. Validar no significa ayudar a esa persona que realmente no quiere ser ayudada, solo quiere ser escuchada y sostenida. Es importante que no nos saltemos pasos por la prisa con la que solemos ir las personas o muchas personas. Primero es necesario expresar todo lo que necesitemos expresar y luego ya, después, pues ya veremos cómo solucionamos este entuerto. Pero no podemos meter prisa a la otra persona porque las emociones no tienen un botón on y off. Las emociones están para darnos un mensaje, para decirnos lo que realmente necesitamos, para hacernos ver cosas que no nos habíamos dado cuenta antes. Y ese proceso no puede ir con prisa, porque cuando metemos prisa a los procesos, al final pues no funciona. De nuevo me vuelvo a la naturaleza, que para mí es siempre una fuente de inspiración. Si yo tengo ahora una rosa en el jardín y la intento abrir cuando todavía es un capullo, probablemente la rompa, porque los pétalos son muy delicados. Sin embargo, si le doy el tiempo para que se abra, van a salir todos los pétalos intactos. Y eso, pues con huevos de mariposa puede pasar, o sea, pasa con todo. La naturaleza es un ejemplo de que no se puede meter prisa, porque cuando metemos prisa interrumpimos los procesos. Y bueno, aquí estamos hablando de algo biológico, pero en los procesos emocionales es exactamente igual. Cada persona tiene su ritmo, su forma de integrar, su forma de dar sentido, y nosotros solo podemos estar allí para sostener. Y cuando igual somos las personas las que tenemos que autosostenernos, que a veces también pasa, también podemos autovalidarnos, escucharnos, entendernos, darnos apoyo, darnos aliento, darnos ánimo, en el sentido de encorajarnos y validar nuestras emociones. Aunque no nos guste lo que está pasando, aunque realmente no nos guste esa reacción que estemos teniendo, a mí me pasa que hay veces que tengo dualidades y un día dije, es que estoy enfadada con mi cerebro. Y acto seguido dije, no, con quien estoy enfadada es conmigo misma, porque soy incapaz de tomar esta decisión y eso me enfada de mí, eso no lo acepto de mí. Entonces el primer paso para poder trabajar desde ahí es validar eso. Sí, estás frustrada porque aunque tú creas que llevas mucho trabajo hecho, te queda muchísimo también y eso es frustrante. Igual validar empieza por uno mismo, como todo en esta vida. Y bueno, voy a terminar leyendo una newsletter que escribí hace un tiempo. Validar es el primer paso para acompañar la emoción o necesidad del otro. Validar quizás no sea jugar a los detectives con la emoción que siente otro. Te sientes porque cuando reconocemos, damos valor sin juicio al comportamiento de otro, estamos implícitamente validando su emoción. Y eso vuelve a conectarnos para después buscar soluciones. Validar, muchas veces, cerrar la boca y abrir el corazón. Cuando yo tengo un desborde emocional, ahí están mis hijas para darme un abrazo, acariciarme el pelo y con su presencia me hacen saber que todo se va a arreglar. Por supuesto, siempre respetando su dignidad y revelándose cuando sea necesario, porque si no, no serían niñas, serían adultos. Validar es necesario para los adultos igual que lo es para los niños y las niñas. Y validar en el fondo es algo que se inicia desde dentro hacia afuera. Y ya por último, no puedo irme sin contar algo que igual para mí es evidente, pero igual para muchas personas no. Cuando los niños son muy muy pequeños, hablo de 2, 3, 4, 5 años, mi mentora, que es Marisa Moya, dice que nosotros somos sus amortiguadores. Si alguien está en pleno desborde emocional, que para estos peques pueden ser prácticamente todos los días, igual para las personas adultas puede ser cuando nos ocurre algo que realmente tenga muchísimo impacto, porque en el día a día somos más capaces de autorregularnos, pero eso no pasa cuando eres pequeñito. No podemos igual llegar a validar su emoción si está en un nivel muy muy intenso. Si su emoción está muy desbordada, no vamos a poder acceder a ese cerebro racional. Entonces igual primero tenemos que simplemente estar ahí, por supuesto proteger
que no se hagan daño, que tener cuidado con ellos, cuidarles. Y cuando baje un poco la intensidad de la emoción, ya podamos creer que nos están realmente escuchando, pues es el momento de hablar, pero no es el momento de hablar para decir, venga, vamos a razonar, esto que acabas de hacer no lo puedes hacer. No es el momento para eso. Es el momento de ayudarle a integrar esa emoción que está viviendo. Y para eso, uno de los primeros pasos que podemos dar, no el único ni el más importante, pero uno de ellos puede ser validar. Pero tiene que estar con un cerebro abierto a poder escuchar lo que le tengamos que decir, porque en una situación de mucho desborde no va a ocurrir. Entonces puede que nos estemos frustrando y tengamos pensamientos, bueno, esto con mi hijo lo de validar no funciona. Oye, y puede que validar no funcione con tu peque en concreto, que es que además, ya lo expliqué en el último podcast, cada persona necesita lo que necesita y la única forma de saberlo es observación y prueba y error. Pero muchas veces no funciona porque estamos utilizándolo con una intención o un timing o un momento que igual no es el adecuado. Entonces no os desalentéis, intentar utilizarlo otro día o con otra persona o con vosotros mismos o con nuestra pareja. Y así puede ser también una forma de ir practicando. Cuando son tan pequeños, quizás lo que mejor funciona es simplemente la presencia, una presencia activa y a la vez expectante. Estar ahí, estar con ello y simplemente estar. Y antes de despedirme voy a leeros también un trocito, un fragmento de la doctora Montessori, que muchas veces se la acusa de que no trabajaba en la educación emocional. Bueno, vamos también a poner las cosas en su contexto y entender en qué momento vivió María Montessori y cuáles eran las necesidades básicas en aquel contexto socioeconómico, cultural, histórico. Voy con la cita. Decirle a un niño que se siente mal, no pasa nada, significa confundirlo, porque se le niega su impresión, mientras él nos quiere advertir buscando en nosotros la confirmación de lo que siente. Nuestra participación, en cambio, le da la oportunidad de recibir otras experiencias y al mismo tiempo le demuestra cómo se debe corresponder a las penas de los demás. No se niegan, no se habla demasiado de ellas, no se busca su causa. Una palabra tierna y afectuosa es la única respuesta que vale para consolar. Comportándose de ese modo, el niño o la niña podrá continuar él solo, libremente sus observaciones y experiencias, de manera que su desarrollo físico se verá recompensado. Y con esto me despido de este podcast. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, que os haya inspirado o igual todo lo contrario, porque bueno, yo cuando leo algo que no me gusta pues también me da mucho pie a reflexionar, así que bueno, pues todo bienvenido sea, porque todo es aprendizaje. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Os mando un beso muy grande y gracias por vuestra escucha. ¡Chao! ¡Mua!